Buenos días, tardes o noches, dependiendo del horario en el cual nos estés viendo. El día de hoy vamos a hablar referente a Mercado Libre. Iniciaremos dando un breve contexto. Somos estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios de la materia Gerencia Financiera. Este equipo está compuesto por Héctor Beltrán, Lady Baracaldo y quien les habla, Giselle Guerrero. Iniciaremos con los temas a tratar en los cuales veremos la presentación de la empresa, la estructura actual económica, el estado actual de operación, el flujo de liquidez, la tendencia de flujo de operación, los indicadores financieros y riesgos de la compañía y terminaremos con las conclusiones. Iniciaremos abarcando los sectores que Mercado Libre tiene en el mercado. Inicialmente en este momento cuenta con 6 sectores principales en los cuales tenemos Mercado Libre, el cual está enfocado al marketplace, a la venta. Está Mercado Envíos, que es la parte estratégica, como su nombre lo indica, de la logística y de los envíos. Mercado Shop, que es el apoyo a los pequeños emprendedores para que puedan hacer parte de los comercios que distribuyen por medio de Mercado Libre. También cuenta con Mercado Pago, el cual es una fintech de servicios que tiene un funcionamiento similar a Nequi. También seguimos con Mercado Crédito, el cual facilita soluciones de préstamos. Y terminamos con Mercado Ads, que brinda otro tipo de soluciones a los pequeños emprendedores. Entre los años en el mercado a destacar empezaremos con que Mercado Libre nació en Argentina en el año 1999 y se expandió a Brasil, México y Uruguay. Como momentos importantes tenemos que el año pasado celebró su año número 25 de operación. A su vez, otros momentos que tenemos para mencionar es que en el 2007 hizo el lanzamiento de Mercado Pago, en el 2017 ingresó al índice Nasdaq y en el 2024 fue reconocida como la marca más valiosa de América Latina según Kantar Brands. Aquí podemos visualizar una evolución que ha tenido su capital humano, en el cual más de 84% cuenta con más de 84.000 colaboradores en el año 2024, de los cuales han superado por más de 44% la cantidad de empleados del 2023. Ha tenido un crecimiento destacado en más de 67% en envíos, 17% en tecnología y 14% en negocios. Cuenta también con una baja rotación, la cual es de 5.2 en roles no operativos, y ha generado más de 21.900 empleos en logística solamente en el año 2024. Presencia y expansión global. En este momento tiene cobertura en operaciones en más de 18 países de América Latina. Referente a e-commerce, tiene más de 100 millones de compradores únicos en el 2024 y referente a fintech, hay más de 61.2 millones de usuarios activos mensuales en Mercado Pago. Referente a la logística, cuenta con 308 centros logísticos, de los cuales 22 son sitios nuevos instalados en el 2024 y ya cuenta con su primer centro logístico fuera de Latinoamérica, el cual está ubicado en Texas, Estados Unidos. Como aportes en la sostenibilidad, hay 3 ejes principales, los cuales son el empoderamiento económico, el cual está distribuido en más de 574.000 MIPYMES que venden por la plataforma, de los cuales más de 1.5 millones de familias tienen como Mercado Libre como fuente principal de sus ingresos. Y como tercer aporte, más de 24.000 millones de dólares han sido otorgados en créditos tanto a emprendedores como a usuarios. En la gama de empoderamiento social, Mercado Libre cuenta también con un espacio de Mercado Libre Solidario en el cual tiene una digitalización de ONGs y un aumento en su capacidad de recaudación. En educación digital y financiera, cuenta con programas de formación para los MIPYMES, para emprendedores y comunidades vulnerables. Y también más de 5.800 ONGs utilizan Mercado Libre como plataforma para recaudar fondos y ampliar su impacto social. Por último, nos vamos a enfocar en la gestión ambiental.
Cuenta al día de hoy con una movilidad sustentable, con más de 3.642 vehículos, de los cuales son eléctricos y más de 70 millones de sus envíos son soluciones sostenibles. También cuenta con energía renovable, ya que el 44% de su consumo eléctrico proviene de fuentes limpias. Y cuenta con el bono sustentable del 2021 al 2024 por valor de 400 millones de dólares destinados a proyectos de triple impacto. También es importante resaltar que cuenta con una economía circular de recuperación del 77% de residuos. Ahora continuaremos con los indicadores. Bueno, indicadores. Análisis del flujo de caja. Como ven, en el flujo de operación es positivo, bajo. La empresa presenta como tal un flujo ligeramente positivo, bajito, lo que indica que sus actividades principales generan unos recursos, aunque en una magnitud reconocida. Esto refleja ciertas eficiencias en el negocio, pero también las eficiencias y necesidades deben fortalecerse. ¿Sí? La generación del efectivo por operaciones para asegurar la sostenibilidad. En el flujo de inversión, el de la mitad, es negativo. Este flujo es común y esperado en las empresas que destinan recursos de adquisición, ¿sí? De activos fijos, proyectos de expansión o innovación. Este comportamiento puede interpretarse como una apuesta, ¿sí? De crecimiento futuro. Siempre tiene dichas inversiones que sean productivas. El flujo financiero, el último flujo, es positivo alto. Este flujo de caja normalmente lo que demuestra es que la empresa ha recurrido de manera importante a los recursos externos, como créditos, emisión de deudas o aportes de socios. Si bien esto le da liquidez como tal a la compañía, pero en corto plazo, ¿sí? También implica los compromisos financieros que pueden presionar su rentabilidad futura, en este caso. Un balance en el último año muestra que la empresa depende principalmente de la financiación externa por sostener su liquidez, aunque genera algo de efectivo con la operación y destina recursos de inversión. El peso de la financiación es muy alto. Esto representa una oportunidad para crecer en corto plazo, pero también es un riesgo financiero si la compañía no logra sus operaciones que aumenten la generación de caja suficiente para cubrir el compromiso como tal adquirido, ¿sí? El siguiente gráfico, por favor. Listo. En la explicación de este gráfico se puede ver que en las barras azules van en aumento, ¿sí? Representan como tal los incrementos de las cifras, que vemos que la mayoría de los pasos son positivos, con aumentos pequeños al inicio y más significativos hacia el final, como en el caso del punto 12 y 13. Las barras amarillas vienen en disminución, señalan reducciones en el valor total. Esto va en el paso 8, 9 y 10, que hay caídas, aunque menor magnitud que los aumentos. Por otro lado positivo, la barra azul claro es el total que refleja los resultados acumulados después de sumar los aumentos y restar disminuciones. Aquí vemos una total alza, ¿sí? Del valor cercano a 37,7, lo que significa que el saldo global es muy positivo en este caso. ¿Quieres? Listo. ¿Qué? Masas patrimoniales. De este podemos decir que el activo total es de 42,78. Está compuesto principalmente por un activo corriente de 40,91, es decir, que tiene bienes y derechos que se convierten en el efectivo en corto plazo. Cajas, cuentas por cobrar, inventarios. El activo no corriente del 1,87, que es muy bajo, lo que muestra que la empresa tiene una poca inversión en activos de largo plazo, máquinas, edificios y entre otros. El pasivo total, 43,01. Dentro de este, el comportamiento es más grande que perdón, el componente más grande es el pasivo corriente, 59,80, lo que refleja las deudas u obligaciones a largo plazo. También aparece el patrimonio neto del 41,63, que representa los aportes de socios y resultados acumulados. Diferencias claves que tenemos que tener en este gráfico.
El pasivo total, que es un total de 43,01, es ligeramente mayor que el activo total, que es de 42,78. Esto indica que la empresa tiene un apalancamiento financiero elevado, más deudas que activos propios, lo que puede implicar riesgos de liquidez. ¿Qué se podemos decir como conclusión de este gráfico? Muestra un balance ajustado. El activo total es casi igual si al pasivo total, ¿sí? Que deja que la empresa tenga un poco más de seguridad en el margen, ¿sí? La alta dependencia de la deuda a largo plazo, combinada con un activo principalmente corriente, puede generar tensiones financieras si no se fortalece la inversión de activos corrientes o se reduce la deuda. Siguiente, por favor. Listo. Indicadores financieros. Pues, sí, voy a leer la presentación. Dice que, como tal, de la razón corriente, tiene una tendencia decreciente, baja, de 1,5 en el 2020 al 1,2 en el 2024. Esto refleja una disminución de liquidez. Sin embargo, muestra una cobertura de activos corrientes a pasivos de corto plazo, ¿sí? De 1 o 2 veces. El periodo de recuperación de cartera es muy estable entre el 2020 y 2022, del menos 4,5 a menos 5,0. Luego salta abruptamente al 79,3 en 2023, posibles recuperaciones extraordinarias y venta de cartera amorosa, y vuelve al 4,9 en 2024. Siguiente. Listo. La rentabilidad neta para el último ejercicio es del 43,9, con una valoración positiva del 11,08% con respecto al año 2023. Muestra una conversión muy exitosa de ingresos en ganancias. Indican control de costos y buena gestión financiera. El nivel de endeudamiento es del 82,7% superior al año pasado, perdón, al año 2023. Se evidencia que es alta desde el inicio y se mantiene estable entre el 74,7% y el 86,7%. Esto implica un apalancamiento financiero importante que es elevado y puede ser manejable. Bueno, con base en los indicadores financieros, vamos a dar un diagnóstico financiero. Con respecto al ratio de liquidez, pues la evaluación es que es estable con tendencia negativa. Y el comentario puede indicar presión sobre el capital de trabajo. Con respecto a la recuperación de cartera, es estable, tomando en cuenta que los años han sido constantes, excepto por el año 2023, que posiblemente se debe a una recuperación de cartera morosa. Y pues esto indica una buena gestión de créditos. Con respecto al ratio de rentabilidad, vemos que es excelente y pues también tiene una alta rentabilidad creciente. En el ratio de endeudamiento, pues la evaluación es que es alto pero constante y es sostenible pero limitado el margen de endeudarse más. Los riesgos identificados para Mercado Libre dependiendo pues de los indicadores financieros. Tipo de riesgo, liquidez. La causa principal puede ser una disminución en la razón corriente. El impacto potencial, incapacidad de cumplir obligaciones de corto plazo. En el riesgo de endeudamiento alto, la causa principal sería apalancamiento excesivo y el impacto potencial puede ser mayores costos financieros, menor flexibilidad y riesgos de insolvencia. En el tipo de riesgo de cartera crediticia, la causa principal sería el riesgo de impago en mercado pago y el impacto potencial son las pérdidas por morosidad, mayor necesidad de provisiones. Y con respecto al tipo de riesgo de crecimiento acelerado, la causa principal serían los costos operativos altos y el impacto potencial es el riesgo de caída de márgenes si los ingresos se estancan. Bueno, algunas estrategias para mitigar este tipo de riesgos es mejorar la liquidez,
Esto nos ayudaría a aumentar los activos corrientes líquidos como el cash, las cuentas por cobrar y controlar los pasivos circulantes. Otra estrategia es reestructurar la deuda. Esto nos ayuda a extender los plazos, reducir las tasas, pues también revisar plazos y costos de pasivos actuales. Otra estrategia es fortalecer el control de riesgos, como por ejemplo algoritmos de scoring, seguimiento de morosidad, provisiones ajustadas. Otra estrategia que se podría implementar es evaluar la eficiencia operativa. Esto ayudaría a mantener el crecimiento con productividad, no solo con más personas, más personal o infraestructura. Otra estrategia es diversificar ingresos. Esto ayuda pues a seguir desarrollando la publicidad, servicios premium para depender exclusivamente del comercio y crédito, para no depender, perdón. Y por último, otra estrategia es aprovechar la rentabilidad. Esto ayudaría para reducir los pasivos o reinvertir eficientemente. Bueno, como conclusiones, en cuanto a la empresa de Mercado Libre, pues ha demostrado un crecimiento financiero notable con una mejora constante en su rentabilidad, lo que refleja una empresa sólida, bien posicionada y eficiente en la ejecución de su modelo de negocio. Su capacidad para transformar ingresos en utilidades ha aumentado significativamente, alcanzando una rentabilidad del 43.9% en el 2024, lo cual es excepcional para una empresa tecnológica financiera en mercados emergentes. Sin embargo, este crecimiento se ha financiado en buena parte con alto nivel de endeudamiento, que corresponde, como lo vimos anteriormente, más del 80%, y una liquidez que ha disminuido progresivamente, lo cual expone a la empresa a riesgos financieros en el corto plazo si el flujo de caja se ve afectado por factores internos o externos, como son la morosidad, una crisis económica o contracción del consumo. Además, la gestión del riesgo crediticio es clave, ya que el negocio fintech representa una fuente de ingresos creciente, pero también puede volverse una amenaza si no se mantiene un control efectivo sobre la cartera de préstamos. Finalmente, Mercado Libre debe enfocarse en consolidar sus ganancias, fortalecer su posición financiera a corto plazo, mejorando su liquidez y mantener una política de riesgo prudente en su negocio crediticio, todo sin frenar su capacidad de innovación y expansión. Muchas gracias.